En Casa Hablamos. Bien, vamos a la situación de los discursos. Por supuesto, damos por sentado que mucho de lo que estamos hablando ya se entiende. El contexto es la discusión por el mínimo no imponible y por las asignaciones familiares, donde hay una clara tensión entre el gobierno y Moyano. Y en ese sentido, ayer habló Cristina y dijo algo significativo. Quizás pasó un poco por alto porque dijo muchas cosas, pero una de las que dijo fue que en el 2009 el gobierno decide no subir el mínimo no imponible por la crisis del 2009. Este es un dato fuerte y significativo porque lo que está queriendo decir es que tuvo que llevar la presión impositiva a los trabajadores en un contexto de crisis donde se necesitaba recaudar caja. No es un tema menor cuando estamos hablando de discusiones de el crecimiento con inclusión y a quienes es que hay que, en todo caso, extraerles o sacarles para hacer esa distribución posterior con el Estado. Y en parte ese contexto era bastante similar al de ahora. En ese momento uno pensaba que lo que se vivía, ¿no?, en términos de crisis económica, si se quiere, tenía que ver más con la crisis internacional que con alguna posible crisis en Argentina, pero sin embargo lo que se vivía era eso, ¿no?, que había que ajustar un poco, y en ese momento se decidió, por ejemplo, no subir el mínimo no imponible para que la presión tributaria caiga más sobre los asalariados. Pareciera que estamos en un contexto similar, sin embargo me parece que es evidente que mes más, mes menos, el mínimo no imponible va a tener que subir, porque realmente es ridículo, ¿no? Porque lo otro que se pone en discusión, que surgía también del discurso de Cristina Kirchner, es que los que se quejan son los trabajadores mejor remunerados, que son solamente el 19% del total. Y esto incluso es una discusión de fondo que ha atravesado a la mayoría de los gremios y de los trabajadores. En las charlas creo que la mayoría ha discutido si estaba bien o no ir al paro, y tenía que ver un poco con esto, con no estamos apoyando en este paro la situación de los trabajadores que están mejor, ¿por qué no habría que parar en realidad por otra cosa? Bueno, hay varias cosas ahí. Por un lado, lo cierto es que el paro era paro nacional de camioneros y así fue como se anunció. Hubo algunas adhesiones y lo que sí había desde la CGT era una movilización, que era la de las 14 horas. Por lo tanto, el paro nacional fue de camioneros. Eso fue lo que se anunció desde el principio, que fue una distorsión, a veces con buenas intenciones, a veces mayormente con malas. Algunos porque, por ejemplo, los medios oficiales querían distorsionar un paro nacional para que no se note, y Clarín porque tiene una ansiedad que no podía más de que el paro sea nacional en serio, digamos, ¿no? Tiene unas ganas de que sea nacional que no podía más, y yo creo que sus ganas propias lo llevaron a mal informar. Esto quiere decir dos cosas: que los trabajadores camioneros, que sí son bien remunerados, ¿no?, están llevando como punta de lanza los reclamos que muchos ya venían sosteniendo antes. Es cierto que la punta de lanza hoy fueron los camioneros, y que son de los sectores mejor pagos de los asalariados. El cordobazo, por ejemplo, fue realizado, llevado adelante por los trabajadores mejor pagos de Córdoba. No fueron los trabajadores que necesitaban ser incluidos. Y eso empujó reclamos posteriores y beneficios, si se quiere, o mejoría de la situación obrera en general. Absolutamente. De todos modos, no estamos comparando a los trabajadores del Cordobazo con los trabajadores de la CGT. Lo que queremos decir es que el hecho de que los reclamos sean llevados por trabajadores bien pagos no deslegitima el reclamo, ni la protesta, ni las reivindicaciones. Qué bueno sería o qué importante sería que se haga un paro nacional por lo que pasó con las 51 muertes y cómo es que se viaja en el transporte público, por el trabajo negro, por la mano de obra tercerizada y precarizada en líneas generales, que es, si se quiere, un dato muy significativo en el porcentaje de trabajadores. Ahora, también es cierto que parece difícil pensar un paro que tenga repercusión política seria si no está Moyano de por medio. Y a partir de ahí surgieron las distintas posturas. Uno escuchaba como, por ejemplo, Abal Medina decía que este reclamo le incumbe solo al 8% de los trabajadores asalariados de la Argentina, por lo tanto era un reclamo prácticamente de la oligarquía. Lo que hay que cuestionar es que en realidad un trabajador que gana 5.800 pesos soltero y tiene que alquilar y tiene que vivir y llegar a fin de mes y vestirse para ir a trabajar y alimentarse, la verdad es que no es un trabajador rico ni muchísimo menos. No es cierto que el impuesto a las ganancias afecte a los trabajadores que tienen ingresos altos, como dijo Cristina, que le quería cambiar el nombre, ¿sí? Es verdad. Y la otra idea que sobrevuela también es que pareciera que está mal que los que, como si
si los trabajadores que tienen salarios altos, suponiendo que los tengan, reclaman, eso va en detrimento de los que tienen salarios bajos, ¿no? Como si hubiera algo para repartir solamente entre los trabajadores, y entonces si hay trabajadores que piden o que logran salarios más altos, eso va en detrimento o perjudica a los trabajadores con salarios más bajos. Esto no es cierto, y de hecho es un argumento falaz, porque en realidad, en general, lo que sucede es que cuando los trabajadores logran mejores salarios, eso arrastra a los salarios de todos los trabajadores en general. Quizás estaría bueno hablar de un poquito de la distribución de la riqueza y cómo fue variando en estos años, y ver cómo cuando la distribución de la riqueza comienza a tener más incidencia en los trabajadores, digamos, cuando la masa de trabajadores comienza a tener mayor incidencia en la distribución de la riqueza, comienzan a pasar cosas como las que están pasando ahora, donde la presión tributaria comienza a ser más fuerte. Cosa que no sucede ni con la renta financiera, ni con los casinos, ni con la bolsa, ¿no? Ni con las transacciones de acciones y ese tipo de cosas. En casa hablamos. En casa hablamos.